Juan Calvino nació en Francia, Noyon, el 10 de julio de 1509 y murió en Ginebra el 27 de mayo de 1564. Fue un teólogo francés considerado uno de los padres de la Reforma protestante. Más tarde las doctrinas fundamentales de posteriores reformadores se identificarían con él, llamando a estas doctrinas calvinismo. El padre de Calvino era abogado y en 1523 envió a su hijo, que por entonces tenía 14 años, a la Universidad de París a estudiar Humanidades y Derecho. Se matriculó en la Universidad de Orleans y Bourges en 1532. Se doctoró en Derecho en Orleans. Durante su paso por los claustros universitarios, tomó contacto con las ideas humanistas y reformadas. En abril de 1532, cuando contaba con 22 años de edad, publicó un comentario sobre el De Clementia de Seneca, trabajo que puso en evidencia sus dotes como pensador. No está del todo claro el momento en que Calvino se convierte al protestantismo. Tras un discurso que hizo Nicolas Cope en la universidad por apertura del año, el Parlamento, presionado por la corona, decide perseguirlos. Con poco más de 20 años adoptó los puntos de vista de Lutero: negación de la autoridad de la Iglesia romana por derecho divino, negando la sucesión apostólica desde el apóstol Pedro y dando primordial importancia de la Biblia como única regla de fe y conducta, destacando la doctrina de la justificación del hombre por medio de la gracia. Calvino se establece en la ciudad de Ginebra como lector de la Santa Escritura en la iglesia de San Pedro, tras un debate que iba a decidir qué religión predominaría en esa zona. Calvino y sus ideales produjeron resultados sorprendentes en toda Escocia y Francia, tanto así que en 7 años más de 2 millones de franceses pertenecían a tales iglesias. Calvino regresó a Ginebra el 13 de septiembre de 1541 para no salir de allí nunca más. Al subir al púlpito por primera vez, abrió su Biblia en el mismo versículo que continuaba en su exposición, que quedó suspendida 3 años antes. John Knox, quien tomaba apuntes en cada predicación que Calvino daba, formó un equipo para publicar la Biblia de Ginebra para el pueblo de habla inglés. Este vino a ser la versión que los peregrinos de Mayflower llevaron consigo a América. Calvino finalmente falleció a la edad de 54 años en mayo de 1564 en brazos de Teodoro de Beza, su sucesor. Ante la proximidad de su muerte, Calvino redactó su testamento diciendo: «Doy testimonio de que vivo y me propongo morir en esta fe que Dios me ha dado por medio de su evangelio, y que no dependo de nada más para la salvación que la libre elección que Él ha hecho de mí. De todo corazón abrazo su misericordia, por medio de la cual todos mis pecados quedan cubiertos por causa de Cristo y por causa de su muerte y padecimientos». Comunión de Lutero. El Papa advirtió a Martín Lutero el 15 de junio de 1520 con la bula papal Exsurdomin de que se arriesgaba a la excomunión, a menos que un plazo de 60 días repudiera 41 puntos de su doctrina seleccionados de sus escritos. En octubre de 1520 Lutero envió su escrito en la libertad de un cristiano al Papa, añadiendo la frase significativa: «Yo no me someto a leyes al interpretar la palabra de Dios». Mientras tanto, se había rumoreado en agosto que Eck había llegado a Meissen con una prohibición papal, la cual se pronunció realmente el 21 de septiembre. Este último esfuerzo de Lutero por la paz fue seguido el 12 de diciembre por la quema de la bula, la cual tomaba efecto en un plazo de 120 días, y el decreto papal de Wien. La ejecución de la prohibición, sin embargo, fue evitada por la relación del Papa con Federico III de Sajonia y por el nuevo emperador Carlos V, quien, viendo la actitud papal hacia él y la posición de la Dieta, encontró contraindicado apoyar la mediación contra Lutero. Este fue a Worms diciendo que iría allí aunque hubiese tantos demonios como tejas en los tejados. El joven Lutero se dedicó por completo a la vida de monasterio, empeñándose en realizar buenas obras con el fin de complacer a Dios y servir a todos mediante la oración por sus almas. Su vida se complicó cuando se dedicó con mucha intensidad al ayuno, a las flagelencias, a las largas horas de oración, al peregrinaje y a la confesión constante. Cuando más intentaba agradar a Dios, más se daba cuenta de sus pecados.
Un día, mientras examinaba unos libros en la biblioteca de la universidad, descubrió Lutero una Biblia latina. Jamás había visto aquel libro, hasta ignoraba que existía. Había oído porciones de los evangelios y de las epístolas que se le leían en el culto público, y suponía que eso era todo lo que contenía la Biblia. Ahora veía por primera vez la palabra de Dios completa. Con reverencia mezclada de admiración hojeó las sagradas páginas. Con pulso tembloroso y corazón turbado leyó con atención las palabras de vida, deteniéndose a veces para exclamar: "Ah, sí, Dios quisiese darme para mí otro libro como este". La controversia por las indulgencias. Además de sus deberes como profesor, Martín Lutero sirvió como predicador y confesor en la iglesia de Santa María de la ciudad. También predicaba habitualmente en la iglesia del Palacio, llamada también de Todos los Santos, debido a que tenía una colección de reliquias, donde había sido establecida una fundación por Federico III de Sajonia. Fue durante este periodo cuando el joven sacerdote se dio cuenta de todos los efectos de ofrecer indulgencias a los feligreses. Una indulgencia es la remisión parcial o total del castigo temporal que aún se mantiene por los pecados después de que la culpa ha sido eliminada por absolución. En aquella época, cualquier persona podía comprar una indulgencia, ya fuera para sí misma o para sus parientes muertos que permanecían en el purgatorio. El fraile Domino Hans había sido reclutado para viajar por los territorios episcopales de Alberto de Brandeburgo, vendiendo indulgencias. Con el dinero obtenido por dicho medio se esperaba financiar la edificación de la Basílica de San Pedro en Roma, Italia, y comprar un obispado para Alberto de Hons. Lutero vio este tráfico de indulgencias no solo como un abuso de poder, sino como una mentira, que no teniendo base en las Escrituras, podrían confundir a la gente y llevar a confiar solamente en la mentira de las indulgencias, dejando al lado la confesión y el arrepentimiento verdadero. Lutero dedicó 3 sermones contra la indulgencia en 1516 y 1517, pero su enojo siguió creciendo y, según la tradición, el 31 de octubre de 1517 fueron clavadas las 95 tesis en las puertas de la iglesia del Palacio de Wittenberg, como una invitación abierta a debatirlas. Las tesis condenaban la avaricia y el paganismo en la iglesia como un abuso, y perdían una disputa teológica en lo que las indulgencias podían dar. Sin embargo, en sus tesis nos cuestionaba directamente la autoridad del Papa para conceder indulgencias. Las 95 tesis de Martín Lutero fueron traducidas rápidamente al alemán y ampliadas, copiadas e impresas al cabo de 2 semanas. Se habían difundido por toda Alemania y pasadas 2 meses por toda Europa. Este fue uno de los primeros casos de la historia en los que la imprenta tuvo un papel importante, pues facilitaba una distribución más sencilla y amplia de cualquier documento. La Iglesia Católica desde el siglo V se ha encargado de acusar a los que contradicen su doctrina como herejes o brujas. Todo esto empezó por una carta escrita poco después del año 100 por San Ignacio de Antioquia, quien acusa de fieras en forma de humana a todos aquellos que se atrevan a no creer en su religión. La razón de que el obispo de Roma llegara a tener tal importancia sobre los católicos se debió, según algunos, por motivos políticos. Roma fue la capital del Imperio Romano hasta que el emperador Constantino I, el Grande, hizo de Constantinopla la nueva capital en el año 330. Otros aseguran que el obispo de Roma era sucesor de San Pedro. Durante los siglos VI y XIV se produce un gran desarrollo cultural, gracias a la institución de nuevas universidades eclesiásticas, centradas sobre todo en la teología. En el siglo XIII fueron fundadas y empezaron a desarrollarse las órdenes mendicantes, es decir, vivir de la limosna o caridad de las personas. Estas órdenes tuvieron un gran influjo en la vida religiosa de la sociedad. Hacia finales del siglo XIV se produjo un cisma, conocido como Cisma de Occidente. Esto significa que varios papas se disputaron la autoridad pontificia durante 39 años, desde 1378 hasta 1417, que provocó fuertes tensiones y el surgimiento de ideas de tipo conciliarista.
La Inquisición. Hace referencia a varias instituciones que se dedicaban a la quema de herejes o supresión de la herejía en el seno de la Iglesia Católica. La Inquisición medieval, de la que derivan todas las demás, fue fundada en 1184, en el sur de Francia, para combatir las herejías de los cátaros, albigenses y valdenses. Después de que esto sucediera, diferentes países adoptaron la medida. El rechazo de la autoridad papal por causas de independencia política y económica y el rechazo de Martín Lutero al hecho de que se cobrara dinero por las indulgencias, entre otras razones, provocaron el surgimiento del protestantismo en 1517. En el mismo siglo XVI empezó a desarrollarse el calvinismo en Suiza. La Contrarreforma fue la respuesta a la Reforma protestante de Martín Lutero, que había debilitado a la Iglesia Católica. Sus objetivos fueron renovar a la Iglesia Católica y evitar el avance de la doctrina protestante, para así los papas poder cumplir su codicioso deseo. Los ilustrados contradijeron el sistema tradicional de la Iglesia Católica, innovando y defendiendo un sistema religioso a dos niveles. El primero se caracterizaba por ser racional y puro, en cambio el segundo se trataba sobre los sentimientos y corazones de la plebe. En suma y finalmente, fuente de poder o vivencia personal, racional o relevada, la religión jugó un papel importante en el mundo europeo. Personalmente creo que aún sigue siendo importante, tan importante que dos países pueden terminar en guerra. Sin embargo, muchas personas basan sus vidas en los valores que les inculca la religión. Desde mi punto de vista, no es absolutamente necesaria.